Hola, ¿cómo están, hermanos? Vamos a continuar con nuestro estudio de Panorama del Antiguo Testamento y en esta ocasión toca el libro de Ruth. Verán, el libro de Ruth es uno de los dos libros de la Biblia en la cual, por así decirlo, la personaje principal es una mujer y además, este es uno, además de Esther, donde el libro tiene el nombre del personaje. Así que vamos a entrar de lleno a este libro y primeramente vamos a analizar el nombre de Ruth. Ruth proviene de una palabra que es un tanto incierta. Quizá esta palabra es Reut, ya sea moabita o hebrea esta palabra, pero quizá el significado quiere decir amistad. Quizá se considera también al autor, por la tradición cristiana y también por la tradición judía. El autor de este libro se considera que fue Samuel, el profeta y juez, el mismo que el libro lleva su nombre. Y se estima que fue escrito en el año 1000 antes de Cristo aproximadamente. Y tiene como tema primordial la redención. Además, también podemos encontrar que tiene dos propósitos este libro. El primer propósito es mostrar que había personas piadosas en tiempo de la teocracia y mostrar el linaje de la familia del rey David. Algo interesante con respecto a este libro es que se cree que fue escrito en tiempos del juez Jefte. Entonces, cuando ocurrieron los acontecimientos de este escrito, el pueblo de Israel se encontraba bajo la teocracia, o sea, bajo el cuidado de los jueces. Recuerden, ya vimos el estudio del libro de jueces, eran estos hombres que Dios había designado, que Dios mismo levantaba para guardar a su pueblo de las amenazas extranjeras y así que estas personas juzgaran a la población hebrea. Con esto en mente vamos a pasar al bosquejo de este libro y lo dividí de la siguiente manera. Punto número 1, la decisión de Ruth de seguir a Noemí. Esto lo encontramos en el capítulo 1. Punto número 2, la fidelidad de Ruth para con Noemí. Este lo encontramos en el capítulo 2. Punto número 3, la demanda de Ruth sobre Boaz. Esto lo encontramos en el capítulo 3. Y punto número 4, la redención de Ruth por Boaz. Esto lo encontramos en el capítulo 4. Algo que tenemos que tener muy en cuenta con respecto a este libro es de que es un libro sumamente corto. Así que una vez más, hermanos, les comento que recuerden que este es un estudio panorámico. Yo sé que hay muchas riquezas en este libro, así que los animo a que ustedes en un estudio personal en sus casas puedan escudriñar las perlas de este gran tesoro que se encuentran en este libro de Ruth. A eso los animo y espero que este estudio les sirva para eso. Así que vamos a entrar de lleno al punto número 1, que es la decisión de Ruth de seguir a Noemí. Y el capítulo 1 empieza hablando de un hombre de la tribu de Judá llamado Ebimelech, quien junto con su familia, su esposa y dos hijos, su esposa Noemí por supuesto, y sus dos hijos, son prácticamente obligados a ir a tierras moabitas, ya que había una gran hambruna en aquel entonces en la tribu de Judá, en tierra de Israel. Había una gran hambruna. Entonces, esta familia se establece en tierra de Moab durante 10 años y el padre, Elimelech, muere. Pero posteriormente también mueren sus dos hijos, los cuales eran Malón y Kelión, y quedan 3 viudas desamparadas. Noemí, quien era la esposa de Elimelech, junto con Orfa y Ruth, sus nueras. Entonces dice el texto, esto lo encontramos en Ruth capítulo 1 verso 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado su pueblo para darles pan. El tiempo de hambruna, de hambre, ya había pasado. Quizá un juez había liberado a esa porción de Judá de la opresión del enemigo, así que Jehová había quitado el castigo a su pueblo, había quitado su reprensión. Así que una vez escuchando esto Noemí, que ya había pan en su tierra, decide regresarse. Pero en el momento que ella decide regresarse, anima a estas dos mujeres
o sea, a Orfa y a Ruth, que ellas regresen a la casa de sus padres. Vean esto que dice Ruth capítulo 1, verso 8. Dice, y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Y aunque al principio las dos nueras realmente querían seguir a Noemí, solamente Orfa decide tomar la palabra y regresarse a la casa de sus padres. Y la única que se queda con su suegra, con Noemí, es Ruth. Dice Ruth capítulo 1, verso 14 al 16. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Verso 15, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Y así estas dos viudas regresaron, se encaminaron a Belén y lograron establecerse en ese pueblo. Así llegamos al punto número 2, la fidelidad de Ruth para con Noemí. Una vez establecidas estas dos mujeres en Belén, Ruth demuestra su amor hacia su suegra y ella misma por iniciativa propia, imagínense esto, ella por iniciativa propia decide trabajar para el sustento de las dos. Y esto, hermanos y hermanas principalmente, tiene que ser un gran ejemplo para aquellas personas casadas, quien tiene que ver aún por sus suegras. Esta mujer prácticamente ya no eran ni nuera ni suegra, pero se seguían amando como familia. Ruth estaba viendo por su suegra ya grande, y Ruth decide trabajar en recoger espigas de la cosecha y así sacar sustento para ambas. Por supuesto que todo esto estaba bajo el control y soberanía de nuestro Dios, ya que la parte del campo en el cual trabajaba Ruth recogiendo espigas le pertenecía a un varón de Dios llamado Booz. Al enterarse de esto, Noemí, ella dijo las siguientes palabras en Ruth capítulo 2, verso 20. Sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. De acuerdo con el diccionario de idiomas bíblicos hebreo Antiguo Testamento, la palabra redimido significa, y cito, librar, salvar, literalmente redimir, o sea, quitar un objeto de una situación peligrosa como una extensión de ser redimido de una obligación o esclavitud. También un redentor tenía la facultad de redimir o adquirir la propiedad de un familiar fallecido y rescatar de su abandono y soledad en la sociedad a la viuda de un familiar fallecido. Esto de acuerdo con Chávez, autor del Diccionario de Hebreo Bíblico de Editorial Mundo Hispano. Estos dos puntos eran lo que Noemí tenía en mente al ver a Booz como su redentor. Así llegamos al capítulo número 3 y punto número 3 de nuestro estudio, la demanda de Ruth sobre Booz. Punto número 3. Noemí realmente se encontraba muy animada a ver la provisión de Dios y decide tomar cartas en el asunto y arma un plan en donde Ruth jugaría un papel muy principal. Usando una costumbre del Medio Oriente de esa época, Noemí preparó a Ruth para que manifestase el deseo a Booz de ser redimida. Ella junto con su suegra, Noemí. Como si fuera una novia que va a una cita romántica, Noemí le dice a Ruth que se engalane con sus mejores vestidos y perfume. Dice Ruth capítulo 3, verso 3 al 4, te lavarás pues y te ungirás
y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. El rito que le instruyó Noemí de destaparle los pies y acostarse allí era la forma clara de mostrar a Booz que Ruth quería ser redimida, junto también con su suegra, obviamente. No era una insinuación para buscar alguna relación sexual, era más bien un acto de sumisión en el momento de hacer su petición. Y esto lo vemos en el verso 9 del capítulo 3 de Ruth. Dice, Ruth capítulo 3 verso 9, entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y estas palabras significan que Ruth le estaba pidiendo protección, y vos, a conocer las virtudes de esta mujer, entiende que no obra para su propio beneficio, sino que está actuando también para el beneficio de su suegra Noemí. Dice Ruth capítulo 3, verso 10 al 11. Él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Ante esto, solo había un problema que vos tenía que resolver, y era que existía un pariente más cercano que él, que tenía la responsabilidad de redimir a Ruth y a Noemí, de acuerdo con la ley mosaica. Pero al enterarse de la buena intención de vos, Noemí se puso contenta y no tuvo otra cosa más que confiar en el favor de su Dios Todopoderoso, de que todo iba a salir conforme a su voluntad del Omnipotente. Y así, hermanos, llegamos al último capítulo y al último punto de nuestro bosquejo, la redención de Ruth por Booz. En este capítulo se narra que Booz, junto con 10 varones que iba a usar de testigos, fueron a la puerta de la ciudad para encontrarse con el pariente, el cual la Biblia no menciona su nombre. Una vez estando frente a frente Booz y el pariente, le explica que había una necesidad de comprarle las tierras a Noemí, ya que habían sido de su esposo. Inicialmente el pariente acepta comprarlas, o sea, acepta redimir las tierras, pero cuando Booz le informó que el trato incluye también redimir a Ruth, o sea, casarse con ella para darle descendencia al pariente muerto, este hombre decide rechazar la oferta de redención y cede su derecho a Booz. Y como señal del cierre de este trato, el pariente se quitó su sandalia y se la dio a Booz, y todos los que presenciaron este acto bendijeron al varón de Dios, o sea, a Booz. Dice Ruth capítulo 4 verso 11. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. El matrimonio entre Booz y Ruth trajo como fruto un hijo y también una gran bendición a Noemí. Vean lo que dice Ruth capítulo 4 verso 14 al 15. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es más de valor para ti que 7 hijos. El nombre del hijo de Booz y de Ruth fue Obed, padre de Isaí, y quien fue el padre del rey David.
¿Recuerdan uno de los propósitos de este libro? No solamente era la redención, sino también era mostrar la línea del rey David. Si Samuel fue el autor, entonces Samuel escribió este libro para que todo el mundo viera de dónde había salido este rey, quien hasta el día de hoy es conocido como el rey más prominente de esta nación. Y también es este libro muy importante para nosotros los cristianos hoy en día, porque podemos ver la fidelidad y el sustento de Jehová ante personas desprotegidas, en este caso 2 mujeres desprotegidas, y al mismo tiempo nosotros podemos encontrar en este libro la línea mesiánica, ya que si ustedes recuerdan, Jesucristo es descendencia de rey David y por lo tanto también descendencia de Ruth y Boz. Dios les bendiga, hermanos.